Muy buenas noches y bienvenidos a La Dichosa Palabra, hoy transmitiendo desde Cuernavaca, desde la Universidad Internacional, que amablemente nos recibió hoy con un aguacero que cayó hace un ratito bastante fuerte, pero aquí estamos estoicamente aguantando con un maravilloso público que ha venido a acompañarnos esta noche. Les invitamos a que si quieren venir a acompañarnos, todavía estaremos aquí una hora más y pues nada más empezamos con la presentación de mis compañeros. Que no aparecemos en la cámara, pero no las... Muy buenas noches. En Bajo el Volcán, una novela escrita y ambientada en esta ciudad, en Cuernavaca, Malcolm Lowry dice que Cuauhnáhuac, el nombre que él recupera para esta ciudad en la novela, era como el tiempo, por doquier que se mirase, estaba guardando el abismo a la vuelta de la esquina. Yo tengo un diagnóstico bastante más optimista de Cuernavaca y por eso me da mucho gusto estar aquí esta noche. Soy Nicolás Alvarado. Herbert Allen Giles, en su estudio sobre el confucianismo y las religiones chinas, nos platica esta anécdota. Chu Fu-tse, famoso negador de milagros que luchaba contra la creencia en los milagros, murió y toda la noche lo veló su yerno. Al amanecer, el ataúd de Chu Fu-tse empezó a elevarse del suelo varias cuartas. Entonces su yerno, horrorizado, le dijo: veneradísimo suegro, por favor, no rompas mi fe en que son imposibles los milagros. El ataúd entonces empezó a descender lentamente hasta volver a posarse en el suelo y el yerno recuperó su fe. Soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Eduardo Casar, me da mucho gusto ver realmente un público muy vivo como el que nos acompaña hoy. Me encontré una reflexión filosófica muy profunda de H.L. Mencken que dice: el golf y el sexo son prácticamente las únicas dos cosas que puedes disfrutar sin ser bueno para ellas. Ya. El sexo es más fácil, eso sí. No sé, yo nunca he jugado golf. Bueno, yo nada más quisiera decir una cosa, como decía Fernando Sabater, decía que a veces todo lo que hace uno en la vida debería uno ofrecerlo, dedicarlo, como se dedican los toros en la plaza. Yo quisiera dedicar mi participación en este programa a todos los maestros que hay en este planeta, porque mañana es su día. Y este aplauso además va para nuestros dos maestros de la mesa, que son Eduardo Casar y Germán Ortega, y para todos los maestros de la Universidad Internacional que tan generosamente nos alberga esta noche aquí en Cuernavaca. Bueno, y a quien debemos también aplaudir esta noche desde la ciudad de la eterna primavera es a quien cumple hoy muchas primaveras. Nuestro querido compañero Nicolás Casar, que hoy es está... falso, ¿eh? Viene a celebrar su Yo tengo cumpleaños. 18 años, como bien pueden notar. Bravo. Nico. Muchas felicidades, Nicolás. Qué bueno que nos acompañaste hoy para celebrar tu cumpleaños con nosotros. Qué bueno que ya llegué a cumplir la edad que representé siempre, ¿verdad? Pero sigue sin decirla. En fin, les invitamos a que nos estén escribiendo y llamando durante esta transmisión. Aparecerán los teléfonos y la cámara, la cámara 3 es a la que tengo que mirar. Los teléfonos y el correo electrónico para que nos puedan estar preguntando cosas a lo largo de este programa o participar para lograr la dichosa palabra y acceder a los premios que estaremos regalando esta noche. Pero vamos a empezar con palabras. Esta llamada llegó desde Ecatepec, fue de Verónica López y nos pregunta la opinión acerca de la vida y obra de Ikram Antaki. Ikram Antaki. Ikram Antaki, no sé, muchos de los que están aquí, de los que nos están viendo, deben haberla oído en sus programas radiofónicos. Una mujer realmente, para mí, con una vehemencia y un énfasis una magnífico. ¿Sí? Y con un acento una mujer muy sabia. particular, además, al hablar, ¿no? Sí, incluso, bueno, yo haría una recomendación. Los libros de Ikram Antaki están publicados en una edición Bucket de Joaquín Mortiz. Y una cuestión que estaba yo viendo una vez al leerlos es que si uno los lee entonado en la voz de Antaki, en su énfasis, en el énfasis que ella ponía,
entiende más claramente la letra. Es muy curioso. Sí, ella, bueno, nació en Siria, Damasco, ¿no? ¿no? En Damasco. Siria. En el 48, murió desgraciadamente para el pensamiento en el 2000, pero bueno, está ahí sus obras, y les digo, ahí ya han sido publicadas más o menos todas en Joaquín Mortiz. Yo creo que Ikra Mantequi además fue una extraordinaria divulgadora, no solo del conocimiento, sino del pensamiento filosófico en general, cosa que se antoja muy complicada de hacer, particularmente a través de la radio, que fue un medio en donde ella tuvo participaciones muy exitosas durante muchos años en Radio Red. Y también fue una mujer muy polémica, con ideas a veces muy osadas, pero muy simpáticas, digamos. Ella era una gran detractora, por ejemplo, de los plebiscitos y los referéndums y todas estas formas de democracia directa. Ella, siendo una mujer muy crítica al PRI, fue también una gran defensora de ciertos logros del PRI que muchas veces la izquierda y la derecha negaban a priori. Es decir, era una mujer con un pensamiento muy original. Criticó, Y por ejemplo, al movimiento estudiantil del 68, no defendió tanto como algunos esperaban a su comandante Marcos, por ejemplo. Sí, sí tuvo ahí sus Pero era una polémicas. mujer que tenía muy claras sus ideas y las exponía también de esa manera, ¿no? Sí, hay Con una novela de ella que se llama El espíritu de Córdoba, ahora la recordé. Es una novela dialogada en la que mete a personajes como Maimónides. Maimónides, el gran judío. Es decir, de la tradición judía, ¿verdad? Judía, claro. Tiene una colección de libros que creo que divide como en 5 temas, Sí. el banquete de Platón, donde ella hace una crítica, un análisis sobre temas de historia, de ciencia, de religión, bastante completo, desde ¿Y luego. saben cómo llegó a México Ikra Mantequi? Sí. Es buenísima la historia. Ikra Mantequi, bueno, nació en Damasco, en Siria, después vivió muchos años en Francia, se crió a caballo entre la cultura árabe y la cultura francesa, pero en un momento decidió que quería viajar, entonces tomó un mapamundi, abrió su compás, un compás para hacer círculos, y entonces lo puso en Damasco, donde había nacido, y vio hasta dónde le daba el compás, y el compás le daba hasta México, por eso llegó aquí Ikra Mantequi. Y su padre siempre la criticó por eso, porque dijo que cómo era posible que ella hubiera vivido en un país tanto tiempo donde no podía llegar a ser presidenta. Y, pues, aunque se nacionalizó mexicana, tuvo un hijo aquí en México, pero las leyes mexicanas prohíben a quien no ha nacido en México llegar a aceptar cargos públicos, bueno, a llegar a cargos públicos. Y su padre siempre le estaba recordando que cómo era posible que estuviera aquí. Así es, una mujer que además escribió muchísimo antes de morir, cuando ella se enteró de que estaba enferma, empezó a ser muy prolífica y dejó muchos libros que se editaron póstumamente escritos durante ese periodo. Pues si están en casa y están aquí atentamente, vamos a dar ahora la dichosa palabra, la definición, que hoy más que definición parece trabalenguas. Vamos a ver qué tan despiertos están en casa porque, bueno, se lo voy a repetir 2 veces para los que necesiten escucharlo. Palabra que acentúa el sentido negativo de nunca y el sentido afirmativo de siempre, pero que sola significa nunca. La repito. Otra vez. Palabra que acentúa el sentido negativo de nunca y el sentido afirmativo de siempre, pero que sola significa nunca. Y esta última parte creo que es una pista buena. Dicho en cristiano, uno puede decir nunca, siempre, o nada más puede decir, Nicolás tan onomatopéyico. Es que estaba muy complicada la definición. Bueno, pero vamos a ir dando pistas, supongo, a lo largo del programa. De todas maneras, los libros a los que podrán acceder esta noche si acierta nuestra dichosa palabra son, entre otros... Los libros son, entre otros, por una cortesía de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de Juan Domingo Argüelles, Todas las aguas del relámpago, poesía reunida 1982-2002. Por una cortesía del editorial Unión General de Obreros y Campesinos de México, Pentagrama de Fe, de Ana Luisa Calvillo. Y bueno, tenemos también de la editorial Sexto Piso, esta editorial que se ha vuelto muy favorita de esta mesa, ¿verdad? De Enrique Vila Matas, El viento ligero en Parma. Uy, Vilamax es un autor al que hay que leer, además yo diría que es el mejor o uno de los mejores escritores españoles vivos en este momento. Ya saben, esa palabra que acentúa el sentido negativo de nunca y el sentido afirmativo de siempre y que sola significa nunca, es la dichosa palabra que estamos buscando esta noche. Escríbanos, estaremos
Pues muy contentos de darle alguno de los libros de esta noche. Eduardo Hernández llamó para pedirnos que habláramos sobre héroe y el culto a los héroes entre los griegos. Germán, sentido eso de héroe. suena a que es tu rumbo. Bueno, todos sabemos, por supuesto, el sentido de héroe, digamos, en un sentido general, ¿no? Todo protagonista de una historia que se destaca, pues es un héroe. Pero bueno, como nos están preguntando específicamente respecto a los griegos y la tradición griega del héroe y cómo nos viene a nosotros la tradición del héroe, podemos decir que específicamente, como decía Píndaro, este antiguo poeta griego, decía, existe el mundo de los dioses, el mundo de los héroes, que es el mundo intermedio, y el mundo de los hombres. O sea, los héroes son los seres humanos, pero también podríamos hablar a veces de héroes en las fábulas, no animales, pero son los seres que por alguna razón se destacan, trascienden a su estado, a su condición original, los que sobresalen, los que por un esfuerzo de la voluntad, por un ímpetu y una afirmatividad, por un sentido de seguridad y de asertividad en la vida, trascienden su condición y se vuelven ejemplos para todos los otros seres de su comunidad. O sea, los héroes son como el ideal de una comunidad, el que logra ser justamente casi como los dioses. Los griegos, por supuesto, tenían un gran culto a los héroes y los historiadores de la religión a veces dicen que los héroes probablemente históricamente se formaron de antiguas divinidades que degeneraron o al revés, y creemos que es un poco el doble, que los héroes también pudieron haber sido grandes hombres que por sus hazañas pasaron los años y se convirtieron en semidioses. Los griegos tenían un gran culto a estos seres y de hecho se llamaba Herón en cada ciudad, el lugar del culto al héroe, que normalmente cada ciudad tenía un héroe fundador o un héroe que estaba ligado a la fundación de la dinastía o del grupo reinante o de la aristocracia del país. Y había, por supuesto, en Grecia muchos héroes que eran, diríamos, internacionales, que no eran propiedad nada más de una ciudad, como por ejemplo el caso de Heracles, o el caso de Perseo, o el caso de Asclepios, ¿no? Del Esculapio que nosotros conocemos. Incluso yendo a Hércules, podemos decir que este culto a los héroes y la palabra misma héroe, que ahora se vincula también con el sentido de impulso y de vigorización, viene probablemente de la diosa Hera. Heracles quiere decir el devoto o el sacrificado o el mártir o el novio que fue mártir y fue sacrificado a la diosa Hera. Oye, que un poco eso era lo que... Y a Píndaro no se le olvidó un estrato, el de los superhéroes que ahora hay, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Batman y esos. Que a mí me dan mucha pena los superhéroes porque, por ejemplo, Superman, sí, tiene superpoderes, entonces siempre está como, no puede vivir una vida Normal. normalita, ¿no? Una vida Una normal. supervida. Es que Claro. Tiene que vivir una vida supervida, tiene que dar sus pericazos de kriptonita para rebajarse el mérito, ¿no? Es que eso le pasa a la gente que se pone los calzones arriba de los pantalones. Claro, claro. Muy mala Y dice costumbre. una capa. Hay un libro de Thomas Carlyle, un escritor inglés, que se llama Los héroes, y el planteamiento que él hace es que en cada uno de los distintos ámbitos de la actividad, la poesía, la plástica, etcétera, hay héroes, y entonces califica así de héroes, por ejemplo, a Dante o a Da Vinci, etcétera, ¿no? Claro, Bueno, que y se en- puede decir que ese esfuerzo por superarse, por trascender, tiene que ver con digamos, con un sentido de lo que nosotros llamamos el que logra ser ejemplo virtuoso frente a su comunidad. De hecho, precisamente acordándonos de libros, Fernando Savater tiene un libro que se llama La tarea del héroe, que es un libro de ética que nos dice que todos deberíamos aprender de los héroes, porque los héroes son precisamente nuestro parámetro de referencia a imitar, a pesar de que algunos héroes pues hayan cometido a veces actos reprobables, ¿no? Pero en general, digamos, toda sociedad necesita de sus héroes. Regresando al libro que mencionaba Eduardo, al libro de Thomas Carlyle, Los héroes, que el subtítulo, si no me equivoco, es El culto a los héroes y la figura del héroe o algo así.
Ahí Carlyle, digamos, define al héroe como aquel que tiene entendimiento, es decir, un héroe no solo, digamos, realiza acciones buenas, sino además las comprende a su comunidad, comprende la sociedad y siempre está dispuesto a ir más allá. Carlyle pone un ejemplo, no es aquel que protege a sus hijos de una tormenta, es aquel que mientras los protege además les enseña a leer, es decir, es aquel que siempre está dispuesto a hacer algo más allá de lo que el momento requiere, ¿no? Exactamente. Vamos Se a- trasciende a sí mismo. Luego hablamos de las heroínas, Y de la heroína también. de los que se acercan a ellas. Estamos también ahora aprovechando que hay público aquí presente, pues les vamos a invitar a que también nos contesten aquí. Aquel que nos responda a la pregunta que vamos a hacer, les obsequiaremos con la revista Tragaluz. Así que vamos a ver qué tanto saben nuestros amigos de Cuernavaca sobre su propia ciudad y les queremos preguntar sobre el significado de la palabra Cuernavaca en su original en su ortografía. sentido original. Y bueno, si alguien sabe además Aquí tenemos cuál una es el mano, sentido del señor de glifo de blanco. Cuernavaca, pues no sé. A ver, que le acerquen el micrófono. ¿Nos dices Aquí tu a la nombre, por derecha. favor? Bueno, en realidad el nombre original de Cuernavaca es Cuauhnáhuac. Cuernavaca es una palabra que deformaron los conquistadores españoles porque no sabían pronunciar el náhuatl. Esto es español. Ay, Tus Estos problemas antepasados, que ¿no? tenemos para Tú pronunciar. hablas perfectamente bien el español. Entonces, pero originalmente la palabra Cuauhnáhuac es una palabra náhuatl que se compone a su vez de dos palabras, que es cuautli, cuahui, árbol, y náhuatl, lugar rodeado de. O sea, Cuauhnáhuac significa lugar rodeado de árboles o lugar rodeado de bosques. Eso es lo que significa Cuauhnáhuac. Pues muchas gracias para el compañero que nos... No, pues un aplauso. No nos dijiste tu nombre. Yo soy Juan José Landa y los veo muy seguido a ustedes. Yo los admiro mucho. Gracias. Muchas gracias, Juan Muchas José. gracias. de acuerdo. Muy amable, gracias. Fíjense que la deformación de Cuauhnáhuac es una prueba de que el sordo no oye, pero bien que le compone, que eso también decían de Beethoven, por cierto. Yo voy a hacer oídos sordos y les digo que nos vamos a unos cortes comerciales. No se vayan porque volvemos enseguida y les vamos a presentar otro regalo para esta noche que estaremos regalando para aquellos que nos digan la dichosa palabra. Entre otras cosas tenemos el libro Obras Maestras del Jean-Paul Getty Museum. En esta ocasión estamos regalando el ejemplar dedicado a las fotografías, cortesía de El Sótano. Volvemos. ¿Perdón? No te oí. ¿Eh? Ah, sí. Bueno, lo cambiamos para el tercero, ¿no? Es decir, pongo lo del huevo ¿Alguien me puede...? de viento en... como estaba puesto, ¿no? Sí, perdón. Que te los acomodaron mal, ¿no? Sí. Seguimos aquí en la dichosa palabra, en este segundo bloque. Ya vieron ustedes ahí
la palabra ultimadamente. Aquí se anda cayendo el cielo. Son Bueno, efectos especiales. son Eduardo. efectos especiales, sí, porque queremos... Emoción. Lo de los superhéroes nos impulsó, ¿verdad? A buscar seguir aquí. Es que a los seguir nuestros aquí. son más bien defectos especiales. De efectos especiales. Bueno, Ángel Aguilar Camacho nos pregunta qué significa y cuál es su origen la palabra camarlengo. Supongo que lo habrá oído mucho últimamente. Últimamente sí. Últimamente yo creo que la he oído mucho. Efectivamente la hemos oído mucho porque Camarlengo es un cardenal que está en el Vaticano. Su función es administrar los bienes del Vaticano, en general de la Iglesia, pero en concreto del Vaticano. Y su función más importante y que es menos usada, pero que últimamente o recientemente ha sido muy comentada, es la de gobernar el Vaticano mientras no hay papa. Es decir, desde la muerte de un papa hasta que se elige otro, que pueden pasar, pues ya hemos visto, como 15, 20 días, el que gobierna el Vaticano es el camarlengo. Actualmente, de hecho, creo que es un español, Eduardo Martínez Somalo. Perdón, creo Y que Martínez Somalo. tiene también otras funciones, ¿no? O sea, él en el momento que muere el Papa es también el encargado de certificar Tiene que el una Papa función murió. muy chistosa, ¿no? Porque Exactamente, desde hace muchos años lo que hace el camarlengo es que cuando ya, de hecho, por ejemplo, el camarlengo actual, el español Martínez, se acercó al Vaticano y lo que hizo fue esperar a que un médico proclamara la defunción del Papa, y entonces en ese momento empieza un ritual que consiste en que el camarlengo se acerca al Papa y con un martillo de plata le tiene que golpear 3 veces en la cabeza diciendo su nombre de pila, en este caso Carol, y si no le responde significa que sí se ha comprobado que el Papa ha muerto. No, bueno, después de los martillazos fue un poco difícil que le responda, pobre papa. Le puede responder de todo, pero en este caso se quedan callados y entonces dicen, no, pues sí, ya murió, se lo comunican al gobernador del de Roma, que es el que hace público ya la defunción del Papa. En ese momento lo que empieza es el sellado, se clausura y se sella los compartimentos, el departamento del Papa, y durante esos 20 días, 15, 20 días, empiezan a llegar los cardenales que forman el cónclave, que significa puerta cerrada, es una habitación cerrada y por lo tanto nadie sale, nadie entra, y es cuando se está eligiendo el nuevo Papa. Él es el que se encarga de acomodar a la gente que llega de fuera, los cardenales que llegan desde el De extranjero. llamarlos incluso, ¿no? Él es el que cita a los cardenales A todos los que llegan. a que lleguen. Porque en ese momento, en cuanto muere el Papa, todo el mundo queda cesado de sus cargos, es decir, nada más queda el camarlengo con 2 o 3 ayudantes, que son los que administran en ese momento, son los que dicen, por ejemplo, qué se va a hacer con el entierro, con los funerales del Papa, si no ha dejado nada escrito. En este caso, por ejemplo, Juan Pablo II sí había dejado escrito qué quería, cómo quería que se realizara todo, dónde quería ser enterrado, pero bueno, a veces las muertes no son tan esperadas, tan anunciadas o sorprenden a los papas, y en ese caso el camarlengo es el que un poco decide. ¿Viene de cámara o de qué viene? Viene de cámara. Viene del alemán, Kamerling, pero originalmente viene del latín. Cámara es habitación, compartimento, pero también significa tesoro. Era el tesoro real, en este caso, por ejemplo, de un príncipe, o en el caso de los monasterios, el tesoro real de religioso. El tesoro real está aquí ya volando por toda la universidad. Y el viento hace ahorita aparición en la regresa. dichosa palabra. Bueno, y a Y propósito, luego también ese cámara, ese cámara que era el tesoro, estaba cuidado, vigilado por un camerarius. En este caso era el tesorero real, por así decirlo. Y esa palabra derivó en camarlengo, que es hoy en día. Lo que pasa es que la cardenal figura del especial. camarlengo existe ahora, digamos, solo en el Vaticano, pero es una figura frecuente en distintas cortes, particularmente en la corte de Aragón, por ejemplo, era una distinción ser el camarlengo. Significa lo mismo que chambelán, es decir, tiene el mismo origen, así como cámara, Kammer en alemán, cámara en latín, cámara en español, chambre, chamber en francés, en inglés, da chambelán, es exactamente la misma función. Bueno, tenemos una pregunta especial que es, ¿cuál es el autor? ¿Cuál es? Ay, ¿quién es el autor? La dichosa palabra. ¿Quién es el autor de la epístola a una dama que nunca conoció elefantes? Para eso, ¿qué vamos a regalar?
vamos a regalar el Diccionario de México de Juan Palomar de Miguel, de Editorial Trillas, un diccionario especial acerca de México, con mexicanismos, con artículos especiales acerca de nuestra cultura. Bueno, también vamos a regalar a quien lo responda aquí de entre el De los de público aquí. que nos acompaña, o sea, que estén vivos con esta respuesta, La Tierra explicada a los niños, un libro de Jean Arthus Bertrand, por una cortesía de Ediciones Océano, un libro infantil, sí, pero que tiene mucho de literario y mucho de científico y que vale mucho la pena. También vamos a estar regalando ejemplares de la revista Ixtu, para también aquellos que nos respondan a la pregunta especial, aquí y en casa. Bueno, Bueno. y si me permites, nada más a propósito ahorita del Camarlengo, esta institución fue creada, fue inventada más o menos en la época de la Última Cruzada. O sea, es una institución relativamente reciente, por supuesto no viene de los orígenes del Vaticano. O sea, el Papa Nicolás II, más o menos a mediados del siglo I, fue el primero que trató de que la institución papal tuviera un orden y que al morir el Papa hubiera cardenales en el lugar donde moría y que ellos fueran los que nombraban al Papa y no los emperadores. Entonces ahí trató, digamos, de quitarle el poder a la aristocracia romana y a la aristocracia alemana de nombrar papas. Pero esto del Camarlengo, curiosamente con lo que decía Laura, exactamente surge exactamente con la palabra cónclave también. O sea, el Papa Gregorio X, en la época de la Última Cruzada, 1270 más o menos, fue el que instituyó esta serie de reglas al morir el Papa, que prácticamente han quedado tal cual hasta 1922, que Pío XI las modificó ligeramente, ¿no? Y que de hecho Juan Pablo II lo que decía era que era más un secretario muy personal, era su secretario camarada. real, su camarada. Qué curioso eso de cómo va cambiando la acepción de las palabras. La Última Cruzada a mí me suena a la última vez que alguien combinó dos drogas distintas, ¿no? ¿Sí? Ay, ahora que vas a decir dos animales. O dos animales. O las dos cosas. Bueno, tenemos de preguntas del público aquí. ¿Tienen ustedes alguna que Yo hayan escogido? tenía una que voló, pero la recuerdo, nada A más ver. si me la pasan para decir de quién es. Era una pregunta de por qué tienen que leer Bajo el Volcán de Malcolm Lowry los jóvenes. Si alguien se identifica con esta pregunta, que la haya hecho, pues que levante la mano y así la vemos. ¿Quién nos hizo esta pregunta por acá? Ah, él así. Ajá. ¿Nos das tu nombre, por favor? Uy, creo que aquí los defectos especiales no nos están dejando escuchar el nombre, pero bueno, ahorita nos lo pasan por acá y ahorita nos Sí, la pasan la maestra pregunta Julia. también. Bueno, yo diría que los jóvenes deben de leer Bajo el Volcán básicamente por azotados. Es una novela muy azotada, los jóvenes suelen ser muy azotados, entonces creo que puede hacer un clic maravilloso. Más allá de eso, O no, explosivo. o explosivo, O si explosivo, quieres, ¿no? explosivo. Más allá de eso, no creo que haya una edad en particular para leer Bajo el Volcán. Yo la leí cuando era joven. Es una novela, no sé decir que me gustó, diría que es una novela que me inquietó. Es una novela que, digamos, como bien decía yo en la cita al principio del programa de Malcolm Lowry, que me conectó con el abismo y con lugares de uno mismo que más valdría no explorar demasiado, pero que, como decía Germán en la tarde, hay que conocerlos y hay que saber que existen en este mundo. Bajo el Volcán es la historia del cónsul, un inglés, el cónsul de Inglaterra en Cuernavaca, que es alcohólico y que, digamos, sigue una ruta de autodestrucción a partir de una relación muy neurótica con su mujer y con su hermano aquí en Cuernavaca. Es una novela, digamos, que presenta a México como una suerte de paraíso envenenado, que pertenece a esta mujer también como una suerte de Eva envenenada y que genera ambientes, pues, digamos, muy opresivos y muy depresivos. Es una gran novela, es una narración francamente magistral, creo que refleja de manera muy pertinente los efectos del alcoholismo, del estupor alcohólico, el estado alterado de la percepción que se produce en el alcoholismo. No se lea a la hora de la comida. Pero y que pues no es muy buena para promover a Cuernavaca, ¿no? Si no conoces Cuernavaca, ¿no? Pero le da una suerte de glamour perverso, ¿no, Claro. ¿no sientes? Es decir, Bueno. yo creo que Malcolm Lowry no sería Malcolm Lowry sin Cuernavaca, pero también Cuernavaca no sería Cuernavaca sin Malcolm Lowry. Es decir, Tenemos es otra un hito de la pregunta ciudad. para el público, también Sí, para que cuernavaqueño una y el una. asunto. ¿Qué pintora polaca, considerada la máxima representante del Art Deco, murió aquí en esta ciudad? Polaca. A ver, Ahí ahí hay tenemos una una mano. opción. A ver, ahí hay un Te par. levantas, por favor, nos dices tu nombre.
Ahí está el micrófono, ¿te lo van a acercar? Ahí está, del otro lado. Sí, José Manuel Galindo. Me imagino que la pintora polaca es Tamara Lempicka. Sí, correctísimo. Perfectamente bien contestado. Mi pintora Bien. favorita, además. Muy bien. Bueno, ya nos vamos a un corte. No le cambien y ustedes, ni modo, ustedes Se no queda. le pueden Por cambiar. favor. Ay, ¿cuál es? Bueno, tenemos como regalos especiales 5 pases dobles para la ópera La hija del regimiento y 5 pases dobles para la temporada de Brahms. ¿Qué tal aquí de nuevo en el país de la eterna primavera con ustedes? Bien, vamos a continuar con más preguntas del público. Si alguien tiene A ver, yo otra. tengo... A ver, Laura. A ver, yo tengo a Adela Iglesias. ¿Está por ahí Adela Iglesias? Ahí está. Hola, Adela. Nos hace una pregunta un poco difícil de cómo lograr que locutores, cantantes, actores, actrices, etcétera, dejen de pronunciar la V como en inglés y en francés. Pues de hecho en español también hay mucha gente, hay muchas regiones, muchos países que digamos que diferencian las bilabiales B y V y la hacen un poco V, como efectivamente en francés. En inglés no sé qué tanto se haga, pero en francés sí es muy marcado. En español, digamos que es un poco una... No le vamos a llamar deformación, ¿verdad? Porque... Es que no está mal hacerlo, ¿no? No, Digo, es un poco afectado, pero no es un error. Es una característica más de la evolución del lenguaje, es decir, es como el ceseo, el ceceo, el yeísmo, el laísmo. Son diferentes maneras, digamos, de hablar, de pronunciar, en este caso, el español. En Argentina, por ejemplo, se hace muchísimo y bueno, pues explícale a un argentino que no está hablando bien. Son diferentes maneras de hablar. Es verdad que en México no se usa mucho, no se debería hacer la diferenciación. Fonéticamente el español dice que son el mismo fonema, es el mismo sonido y por lo tanto la B y la V no distinguimos entre lluvia y labio porque pues es el mismo sonido. Y bueno, no sé hasta qué punto sería decir que es incorrecto Mira, mientras pronunciarlo. no hagan como una recepcionista que había en un lugar en el que trabajaba yo, que preguntaba si era con B de burro o con B de bueno, todo está bien. Está bien. Más. ¿Hay ¿Tú alguna tenías más? Pues tú ¿Alguna tienes una, otra ¿no? quieres contar? Pregunta Adriana Castro sobre algún libro de exclusivamente de refranes mexicanos. Ahí está. Yo no Bien. tengo ahorita el nombre del autor, pero acaba de salir en el Fondo de Cultura
un refranero mexicano muy completo, con explicaciones de los refranes, que pienso que habría que buscarlo ahí por editorial. Hay también un refranero muy curioso, muy bonito, de Anita Hoffman, que es un refranero zoológico, dividido por animales. ¿Eh? Entonces vienen refranes sobre los peces e incluso sobre el tipo de pez. ¿Eh? Ah, sí, Como róbalo, Sí, como róbalo, el mero mero, todos estos pescados, ¿no? Y bueno, esas son 2 recomendaciones. Hay un libro muy bonito también que no me acuerdo, sí, lo edita Losada, ya me acordé, que se llama Abecedario de Frases Hechas, que es un libro que no solo, digamos, hace una lista de refranes y de frases hechas, sino que explica su origen y que es una lectura muy divertida. Bueno, Leticia Díaz Saavedra nos pregunta cuál es el origen de la palabra bugambilia. Probablemente muchos de ustedes lo sepan, se refiere al nombre de un explorador francés del siglo XVIII que justamente de las islas de los mares del sur trajo esta especie precisamente de planta y se llamaba bugambil, precisamente bugambil. Ahora, ahí hay una historia interesante. La palabra bugambilia, así como existir en español, no existe. Es un latinajo. La palabra española correcta es bugambilla. No seré yo jamás la persona que diga bugambilla en algún lugar, pero lo correcto es bugambilla. Por eso se ríen cuando yo lo digo. Por bugambil, ¿no? Por bugambil. Por bugambil. Bien, repetimos nuestra dichosa palabra. Palabra que acentúa el sentido negativo de nunca y el sentido afirmativo de siempre, pero que sola significa nunca. El que los que atinen o los que sepan a qué nos estamos refiriendo tendrán también estos libros, Eduardo. A Peter Pan, Sí. por ejemplo, Bueno, le repito gustaba esa palabra. el de Enrique Vila Matas, que es El viento ligero en Parma. ¿Sí? Ahí está en sus pantallas. También tenemos de José Manuel Villalpando, Yo Emperador, una cortesía de la editorial Planeta, la historia de Maximiliano contado por él mismo, sobre su vida, sus opiniones, por qué no huyó de México, por qué se casó con También Carlota. tuvo aquí mucho Maximiliano, ¿no? Sí. Y también tenemos por una cortesía de sí misma la revista Este País. En esta ocasión tiene un texto sobre los asuntos internacionales en México del ex embajador Bernardo Sepúlveda. Tiene también un texto de Owen Harris sobre poder y moral. Tiene un informe de la OCDE sobre el sistema de salud en México. En fin, muchos temas políticos interesantes en la revista Este País. Repetimos la dichosa palabra. Palabra que acentúa el sentido negativo de nunca y el sentido afirmativo de siempre, pero que sola significa nunca. Háblenos. Bien, nos pregunta Ángel Castillo si podríamos comentar algo sobre la obra, la novela, nos pone aquí, Rebelión en la Granja. Yo lo podría hacer con muchísimo gusto. Primero, es una novela protagonizada por cerdos que a mí me gustan mucho. Lástima que no son cerdos muy amables. No lo traje, Tu fíjate. cerdito Pero de la sentiría teta. muy ofendido por la novela porque deja muy en mal a los cerdos. ¿O qué animal chino eres? Gato o conejo. Bueno. Bueno, Rebelión en la Granja es una novela de George Orwell, el mismo autor de 1984, un escritor británico, pero que nació en la India, que fue parte del ejército inglés en alguna época en Birmania, lo que se conocía como Burma en aquel entonces, y que por lo tanto padeció mucho el Y colonialismo. Myanmar, perdón. Actualmente. El día de hoy. ¿Perdón? El día de Myanmar. hoy ya no se llama Birmania, se llama Myanmar. Ya no se llama Birmania. Ya no. No, se llama Myanmar Myanmar. con Myanmar. Myanmar. Dios, ¿Cómo pues qué cambian, atrasado de verdad? noticias andábamos, Eduardo. Pero bueno, en todo caso, Orwell padeció mucho, a pesar de ser británico él mismo, el colonialismo inglés, este espíritu imperialista de los ingleses, y él era un hombre de izquierdas, un socialista, pero muy crítico de todos los regímenes totalitarios, empezando por el comunismo, y por el comunismo stalinista de manera muy concreta. Era un socialista sui generis, como muchos otros grandes hombres, ¿no? Como Kessler, con el cual simpatizamos también. Bueno, era un socialista democrático, eminentemente, y era un hombre, digamos, muy cercano al trotskismo también, de alguna manera. Participó en la Guerra Civil Española, de hecho, Así es. de parte de los republicanos mucho tiempo. De hecho, Rebelión en la Granja o Animal Farm es un libro, digamos, que se puede leer casi como una apología del trotskismo. Parece, a priori, un cuento infantil ambientado en una granja, es decir,
hay una granja en donde los cerdos de pronto deciden que el granjero los trata muy mal y tratan de arengar a todos los animales para rebelarse. Hay un viejo cerdo que les lee como el evangelio de este nuevo método de producción. Hay un cerdo, digamos, muy autoritario que se llama Napoleón. Hay un cerdo con una visión más democrática de las cosas que se llama Snowball. Hay unos guardianes que son unos perros entrenados para matar. Y en lo que hace a partir de esta historia aparentemente infantil Orwell es hacer la gran metáfora del comunismo. Evidentemente este cerdo viejo es Marx, evidentemente el cerdo autoritario es Stalin, el cerdo democrático es Trotsky, los perros son la KGB. Hay un cuervo también que se llama Moisés, que llega a decirles que allende la granja hay un lugar en donde todo es perfecto y a donde los cerdos buenos van cuando mueren y ahí todo es de azúcar y todo es de miel. Esa es, por supuesto, la función de la religión, de acuerdo a la visión de Orwell de las cosas. Es decir, están las ovejas también, que es como los campesinos. Así es, y como los ciudadanos mismos. Está la mula, que si no me equivoco se llama Molly, que lo único que piensa es en ponerse listones en el cabello, que sería una imagen de los rusos blancos que huyeron de la Unión Soviética después de la revolución por haber perdido, digamos, todos sus privilegios de clase. En fin, es una lectura muy crítica del comunismo. ¿Qué es lo que sucede? Que el socialismo de Estado, ¿no? El socialismo, la aplicación, porque países comunistas, recuerden, nunca ha habido recientemente, ¿no? Así es. De alguna manera, bueno, por supuesto tienen su himno que se llama Bestias de Inglaterra, que es una parodia de la Internacional. Y de alguna manera lo que hace Orwell en esta novela es mostrar cómo bajo Stalin lo que sucedió es que las buenas intenciones de los planteamientos de Marx y de Trotsky se fueron pervirtiendo por una tendencia natural de los seres humanos o de los seres animales en este caso a acaparar el poder y acaparar las riquezas en unas cuantas manos. Fue una novela además que resultó muy polémica en su tiempo, fue leída como un alegato, digamos, criptofascista muy cercano a la derecha, desde mi punto de vista mal leída. Fue leída también como una novela, digamos, que atacaba de una manera muy injusta a los regímenes de derecha. Desde mi punto de vista, una lectura errónea. Digamos, por ser un texto tan politizado, fue jaloneado ideológicamente a lo largo del tiempo. Creo que es una novela espléndida, creo que es muy divertida y creo que además el gimmick, el recurso de utilizar animales para hacer una saga del socialismo de Estado, del comunismo en la Unión Soviética, bueno, nos permite ver la crudeza, digamos, del sistema, ¿no? Y que además salió en un momento un poco complicado, porque creo que la novela, si no recuerdo mal, a fines de la Segunda Guerra Mundial. se publicó en Inglaterra, además, en 1949, cuando Inglaterra era aliado de Rusia, entonces estaban prohibidas las novelas, bueno, las publicaciones que fueran un poco en contra de Rusia o que criticaran a ciertos aspectos de Rusia. Entonces, el hecho de que Orwell de repente publicara algo que de alguna manera sí criticaba algo que estaba pasando allá, sí fue delicado. Bueno, sobre todo es un libro muy, muy polémico para la izquierda y sobre todo en la década de los 50. Orwell muere en 1950. Para la década de los 50 y principios de los 60 todavía siguió siendo un libro, como nos indica Nicolás, muy, muy manoseado, diríamos, muy utilizado tanto por unos como por otros y en ese sentido también muy distorsionado, como nos está señalando Nicolás. Creo ¿no? también que es un libro fabuloso, que se lee con mayor claridad después de la caída del bloque soviético, es decir, una vez que tenemos una visión más sobria de lo que son izquierdas y derechas, el libro se deja leer de manera menos polémica, es decir, no me puedo imaginar lo que habrá sido leer Rebelión en la Granja en los años 50, haber sido muy conflictivo para alguien que se asumiera de izquierda en la época. Exactamente, y bueno, recuerden ustedes que Orwell termina su vida escribiendo 1984, que precisamente iba en la misma línea de las reflexiones que toda su vida tuvo Orwell como un socialista sui generis, un socialista heterodoxo. Y los cerdos son buenos, en eso sí no le dan caso a Orwell, ¿eh? Sí. En cualquier caso se come muy rico. Eso sí. Bien, recuerden ustedes, cada programa, nuestro colega ausente nos presenta un libro. Aquí tenemos a Pablo, nuestro amigo. Hola, me encuentro en un lugar muy lejano, como pueden darse cuenta. Aquí es de día, hace frío y ocurren cosas muy raras. Ahorita les platico. Antes que nada, déjenme felicitar a Nicolás Alvarado. Felicidades, Nicolás, en tu cumpleaños.
Y bueno, recomendarles un libro sensacional, un libro delicioso. Es un libro de relatos de Jorge F. Hernández. Se llama En las nubes y está publicado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Y ahora sí que viene a cuento que cite lo que ocurre en uno de los cuentos de este libro llamado La vida en rosa, porque trata de un chico llamado Ramiro Colorado, si mal no recuerdo, que tiene un problema de daltonismo, pero al revés. Todo lo que es blanco lo ve negro y todo lo que es negro lo ve blanco. Y entonces le ocurren cosas como que pues en la escuela le va muy mal porque los libros los ve como tablas negras donde resaltan apenas unas letras blancas, pero en cambio tiene el aliciente de que el calzoncillo ligero que se asoma de una de sus compañeras de clase tiene ya el sabor de la lencería adulta. Y bueno, como les digo, estoy en un lugar muy lejano donde, de hecho, el agua del excusado parece irse en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y vean nada más lo que pasa cuando dejo caer el libro, según yo, al suelo. Bien, seguimos aquí en la Universidad Internacional de Cuernavaca y vamos a un corte. También tenemos para los que acierten nuestra dichosa palabra, terra ignota. Nicolás, ¿tienes el nombre del rector? ¿Lo tienes? Javier. Maestro, un favor. ¿Se lo dejaría así, por favor? Sí, cómo no. Correcto. Jesús Ortega, Es el senador del PRD. ¿Nos puede hablar, por favor? Probando, sí, cómo no. Romero. Vengo de la Universidad Internacional. Nicolás. ¿Quieres esta? O lo compartimos aquí. No, está bien. Está bien. No, No, Nicolás, ya tengo tú la tuya, llevas no. el bloque. No, pero yo tengo la... Ya estamos de regreso en la dichosa palabra. Todavía tienen unos minutitos para llamarnos, para decirnos cuál es la dichosa palabra. Es una palabra que acentúa el sentido negativo de nunca y el sentido afirmativo de siempre, pero que si la ponemos solita significa nunca. Y como ya les dije, a Peter Pan le gustaba mucho, o al menos le gustaba mucho, En una su tierra. tierra que lleva esa palabra ya. No, No, ya con esa, ya. De barro, ya. de nada. Bueno, ya solo es el último bloque, hombre. Ya se puede uno poner. Es tu cumpleaños, no el cumpleaños de todos. Es mi regalo de cumpleaños a todo el mundo esta noche. Y bueno, también ha sido para mí un gran regalo de cumpleaños estar esta noche aquí en Cuernavaca y agradecemos muchísimo que ello haya sido posible a la Universidad Internacional y a su rector, el ingeniero Javier Espinosa Romero. Muchísimas gracias, Javier, por habernos albergado aquí. Y bueno, de entrada, muchas felicidades por este Congreso de Lingüística, este quinto Congreso de Lingüística que están Cuarto celebrando. Congreso Interlingua. Realmente es para nosotros un honor que estén aquí en Cuernavaca acompañándonos. Nos sentimos, todos los que estamos aquí, muy honrados por su presencia. Primero la invitación, que estén en otra ocasión por aquí. Y luego, Encantados, Javier. ¿Por qué un Congreso de Lingüística? ¿por qué un Congreso de Lingüística? Cuernavaca. ¿Y por qué en Cuernavaca y por qué en la Universidad Internacional? Cuernavaca es la capital para la enseñanza del español extranjeros en Latinoamérica. ¿De veras? ¿Tiene más Cuernavaca escuelas, tiene digamos? más escuelas que cualquier otra ciudad de Latinoamérica y viene más gente del mundo a aprender español que a cualquier otra ciudad en Latinoamérica. Wow.
Sí, Pues y es que la primavera está muy bonita. nos ayuda el clima, definitivamente el clima nos ayuda. El clima es una variable muy importante, permite que vengan a disfrutar de este viento. Agradable. La Digamos tormenta de además la que si tarde. le enseñaron a hablar español a Malcolm Lowry y a Tamara de Lempicka, pues ya a quién no le van a enseñar. Todo el mundo puede aprender aquí, ¿verdad? Exacto. Definitivamente son bienvenidos. Sí. Precisamente en Cuernavaca, aquí muy cerca, fue el primer lugar donde se sembró caña de azúcar en el continente. A unos 100 metros de aquí está el templo más antiguo del continente católico. Tenemos un buen lugar para ello, y en la Universidad Internacional cada año vienen aproximadamente 3,000 estudiantes extranjeros a aprender español. Cada mes tenemos 200, 250 pasando por aquí. Por la ciudad pasan 12, 14,000 personas cada año a aprender español. Tenemos unas 34 escuelas de español en la ciudad. Universidad Internacional es la más grande en Latinoamérica con esta cantidad de estudiantes y la de mayor prestigio también. Tenemos este Congreso de Interlingua, volviendo a la pregunta, en su 4ª versión, para apoyar estas actividades precisamente, para apoyar el aprendizaje, la enseñanza, la metodología, para traer técnicas nuevas, equipos audiovisuales nuevos, discusiones sobre puntos de vista, discusiones sobre teorías, presentación de libros. Ha sido muy exitoso. Este año, en su 4ª versión, tenemos 16 universidades participando, 9 de ellas extranjeras. No sé la cantidad de personas que participaron, pero esto es son un creciente. chorro. Sí, está aumentando, está aumentando. Javier, ¿por qué la universidad ha tenido tanto interés en fomentar no solo la lingüística, sino incluso el cultivo y la conservación del lenguaje? ¿Por qué ustedes ponen un acento tan importante en esto? El español en sí es la segunda lengua, tal vez, en importancia en el mundo. La hablan 500 millones de personas. Cerca de 400 millones de personas somos nativos del español. Es nuestra lengua madre. México, con 110, 114 millones de habitantes, es el país más grande donde se habla español en el mundo. Con mucho creemos nosotros aquí en la Universidad Internacional que debemos buscar mediante estos foros, actividades, conferencias, la enseñanza del español, publicación de libros, investigación, todo lo que tengamos que hacer para llevar el español un lugar más allá, para conseguir muchas cosas en ello. Por un lado, muchas personas aprenden español por necesidades de trabajo y nos agrada decir que somos la primera universidad que tiene 2 licenciaturas en la enseñanza de español, una con segundo enfoque en literatura hispanoamericana y otra con segundo enfoque en historia. Y que en el mes de agosto tenemos la primera maestría en toda Latinoamérica en enseñanza de español como lengua extranjera. Deseamos, como lo mencionabas, es tan importante para nosotros, Nicolás, apoyar esta actividad tan importante para nuestra ciudad, del punto de vista educativo, del punto de vista turístico, del punto de vista económico, pero realmente es importante para todos los que lo hablamos. La forma que ustedes lo hablan fascina, el dominio de la palabra, los ángulos que le dan. Yo quisiera inscribirme para tomar eso de español como lengua extranjera, porque yo lo aprendí como lengua materna, ahora como lengua extranjera no es lo mismo, Ha de ser ¿verdad? más divertido, ¿verdad? Sí. Ante todo, que enseñen que hay segundo significado y uno tiene que esperar a que se lo expliquen, ¿verdad? Sí, para nosotros es natural, es la forma en que nos sale, la forma tan bella en que ustedes lo manejan. Sí. No, pues, Javier, muchas gracias y además muchas felicidades por este esfuerzo. Para que vean que en Cuernavaca hay mucho más que bugambilias, aquí está como prueba la Universidad Internacional. Muchas gracias. Quien se quiera acercar a la Universidad Internacional, ¿a dónde puede llamar? ¿Hay algún sitio de internet? ¿Qué se puede hacer ahí, Javier? En uninter.edu.mx nos encuentran. Tenemos 15 licenciaturas, 3 maestrías, un doctorado. Nuestro teléfono es 01777, 3 veces 7, y luego 317-1087.
Aquí Y estamos listos. uninter.edu.mx. Uninter.edu.mx. Ingeniero Javier Espinosa Romero, rector de la Universidad Internacional, muchísimas gracias. No te nos vayas, quédate aquí a departir con nosotros, a cultivar el lenguaje y a atormentar al público con una pregunta más, porque ahí les va otra pregunta. Ya que estamos en los extranjeros en Cuernavaca, yo quiero ver, a ver si alguien de por ustedes, de por allá nos dice, ¿qué millonaria estadounidense, les doy un tip, que fue esposa de Cary Grant, tuvo una casa en Cuernavaca que hoy funciona como hotel? A ver, Eso por está acá. re fácil, cara. Bárbara A ver, Houghton, no, perfectamente díganos bien su nombre contestado. primero para aplaudirle bien. Pues muchas felicidades. Muchas gracias, Priscila. Muchísimas felicidades. La Y especial. tenemos ya también la respuesta a la pregunta especial. La respuesta era: Renato Leduc es el autor de la epístola a una dama que nunca conoció elefantes. Bueno, y Y- dinos de Peter Pan. bueno, Peter Pan, por supuesto. La dichosa palabra era jamás, que por supuesto potencia el sentido de nunca cuando es nunca, jamás, y el de siempre cuando es siempre, jamás, pero solita nomás significa jamás. También puede ser cuando un argentino le dice a otro, comés, jamás. Jamás, sí. Y hay una organización también, Por ahí, por Medio por ahí, Oriente. por Medio Oriente, ¿verdad? Por ahí por Medio Oriente, así es. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a la universidad y también a Perla Porcel y a Julia Hernández, que de veras tan generosamente estuvieron apoyándonos todo este día para transmitir la dichosa palabra aquí desde Cuernavaca, así como a todo el personal de la Universidad Internacional que ha sido de veras generosísimo con nosotros. Al Aquí me equipo está, de Canal 22. A lo y al de... equipo de Canal 22 22. que aguantó Y estoicamente me están lluvias, mandando sí. aquí hacer un comercial que yo hago con mucho gusto, que es que no se pierdan un programa muy bueno de televisión. Pasa de lunes a viernes en Canal 22 a las 8 de la noche. Se llama 47 segundos. Es un programa de concurso en donde los concursantes juegan con letras y números. Y adivinen ustedes quién lo conduce. Laura García. Me estás devolviendo la del cumpleaños. No se pierdan, el lunes hay una buena final ahí. Hay una buena final. Pues vamos a estar viendo 47 segundos y síganos acompañando en la dichosa palabra. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Eduardo Casar, Laura García, Germán Ortega. Yo soy Nicolás Alvarado. Muy buenas noches. Muchas Muchas felicidades. gracias. Muchas gracias.